Saludos a todos amigos del canal. Acabo de escuchar un comentario que me llama la atención de Aurelio Tovar. Dice: Noruega regala 8 tanques Leopardo y en las casas de ancianos se mueren sin atención. Amigos del canal, se les agradece la participación diaria en un conflicto que, como estamos viendo en los últimos días, continúa escalando con estas reuniones llenas de tanta pompa como la del día de hoy en Bruselas, donde escuchamos discursos y puntos de vista de Occidente, mensajes, casi que una propaganda en conjunto con 50 países, un mensaje que se le quiere enviar a Rusia de que la mejor opción es la de negociar, es de salirse de Ucrania, puesto que lo que viene en camino es una cantidad enorme de leopardos, de Abrams, de todo tipo de misiles de ayuda aérea, como también siguen solicitando Zelensky los famosos F-16. Mientras estos hombres hacían sus discursos en Bruselas en el día de hoy, las tropas ucranianas siguen siendo cercadas, específicamente en la región de Bakhmut. Lo que sí se llegó a un consenso en la reunión de hoy en Bruselas, en primer lugar, que Occidente no tiene la capacidad para producir la misma cantidad de munición que están las fuerzas ucranianas gastando diariamente. Y algo que me parece que por primera vez fue planteado, y es cuando decía, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos o Stoltenberg, que le vamos a ayudar a Ucrania hasta el fin, incondicionalmente. Hoy el mensaje fue un poco diferente y es el siguiente: se le va a ayudar a Ucrania en la cantidad de conflicto, más no en la cantidad de asistencia, chamo, lo que significa que Occidente va a estar acompañando a Ucrania en este conflicto con Rusia, pero hasta que se les acaben la munición, hasta que se les acaben los suministros, porque eso fue precisamente de lo que se discutió hoy en Bruselas. Claro que esto no lo van a enviar por las redes a nivel mundial, pero es un hecho y es una realidad. En primer lugar, que no todos los países que asistieron a esta reunión en el día de hoy tienen la misma capacidad en dinero, en armamento, en cantidad de tanques, en cantidad de aviones, como por ejemplo se llegó a un consenso también que la llegada de los aviones de combate no va a ser algo próximo, que los aviones, por ejemplo, Typhoon, estos aviones británicos tienen un gravísimo problema, y es que no pueden esquivar los radares y volar a baja altitud, no están fabricados con esa capacidad, y a más altitud pues caen presa de la aviación rusa. Lo mismo ocurre con los F-16. Hoy en día, el que sigue como ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, cuando le preguntaron precisamente por los aviones que ellos siguen solicitando, un periodista le preguntó, él sacó un pañuelo de su saco, tenía un pañuelo, se acordó que tenía este pañuelo con una imagen de un F-16, y cuando le preguntaban los periodistas que de dónde iban a llegar estos aviones, él respondió que iban a llegar desde el cielo. Sí, muy cómico, mucho humor de parte del ministro de Defensa de Ucrania, pero realmente estos aviones no van a llegar pronto, como tampoco los tanques, como también se le ha dicho a Ucrania que se le va a seguir acompañando hasta que hayan recursos que estos países, como Estados Unidos, que ya ha ayudado con más o menos 24.000 millones de dólares, el Reino Unido con 2.3 millones de libras, sus pobladores están sufriendo el tema de la inflación, y estas ayudas de parte de Occidente tampoco van a continuar llegando a la Ucrania hasta el infinito. Mientras tanto, en esta reunión de la OTAN, vemos como siempre a Estados Unidos y el Reino Unido, quienes han contribuido bastante a que continúe este conflicto en Ucrania. Y yo le pregunto a ambos ministros de defensa, ¿cuál es el resultado de tanta ayuda
en dinero y armas a Ucrania. ¿Cuál es el resultado? Ahora que se avecina el primer año de este conflicto, el próximo 24 de febrero, día en el que el primer ministro del Reino Unido, Sunak, a las 11 de la mañana en las calles Downing va a celebrar un minuto de silencio por el tema de la guerra en Ucrania. Mire, mientras esto ocurría en Bruselas de parte de la OTAN, Rusia también estaba enviándole un mensaje al mundo. Rusia envió 3 aviones, uno de ellos Onilushin y 2 aviones Su-27 que se acercaron a territorio polaco, a aguas, espacio aéreo polaco, y fueron retirados del espacio aéreo de Polonia por parte de 2 aviones F-35 de la Fuerza Aérea holandesa. La pregunta que la gente se hace es, ¿por qué en esta ocasión la OTAN, Polonia, Holanda no derribaron estos aviones rusos si estaban invadiendo espacio aéreo? Si el mismo artículo 5 de la OTAN contemplan que cuando ataquen o invadan un país hay una respuesta en conjunto. ¿Será que le tienen miedo a Rusia? Porque ya la presidenta de Moldavia, Maya, hoy anunció ante el mundo de que ella le iban a hacer un golpe de Estado a esta mujer, presidenta de Moldavia, dice que Rusia había enviado personal a su país para crear el caos, para crear ataques internos. Y este es un país que tiene una franja hacia el oriente de Moldavia que se llama Transnistria, una franja donde hay munición, donde hay armamento ruso, porque Rusia no solamente está enfrentada a la OTAN hacia el occidente, Rusia tiene posiciones con armamento en Bielorrusia y nada más y nada menos que también en Kaliningrado. En Kaliningrado, donde pueden ver ustedes el óvalo que coloqué en el mapa, Kaliningrado, que queda cerca a Lituania por el noreste, a Polonia por el sur. Kaliningrado es propiedad o territorial de la Federación Rusa. ¿Qué es lo que se anunció en el día de hoy? Día en que se celebró esta reunión en Bruselas de 50 países que están con Ucrania. Se anunció unos ejercicios con Iskanders, misiles de 500 kilómetros de alcance. Fue un ejercicio militar en el que participaron 100 militares, 25 grupos de combate. Con estos misiles fue una práctica virtual, una práctica virtual con este tipo de misiles que si hacemos un mapa alrededor de Kaliningrado y planteamos una distancia de 500 kilómetros hacia el noroccidente, hacia el occidente o hacia el suroccidente. Vemos cómo estos Iskanders son una amenaza para los países miembros de la OTAN. Cómo estos aviones rusos, aprovechando esta reunión de la OTAN en Bruselas, estuvieron en espacio aéreo de un país miembro de la OTAN. Y cómo hoy salió un anuncio que es preocupante para el mundo y bastante preocupante para los países miembros de la OTAN. Por primera vez y desde hace 30 años, Rusia envía al mar Báltico, envía submarinos y barcos que tienen en su interior armas tácticas nucleares. Y yo me pregunto, ¿acaso este escalamiento de parte de Occidente se esperaba que no tuviera una respuesta de parte de Rusia? Pues han recibido 3 respuestas. Primero, con estos aviones rusos que llegaron tan cerca a Polonia. Segundo, con los misiles Iskanders. Tercero, con estos barcos y submarinos nucleares en el Báltico. Rusia no se queda quieta ante la situación por la que estamos viviendo. Aquí les muestro el Iskander, con el que se hicieron prácticas virtuales hoy en Kaliningrado. Este es un momento crucial en esta guerra.
En primer lugar, por el tema del flujo de armas de parte de Occidente a futuro cercano, no muestra uniformidad ni continuidad. En segundo lugar, es una difícil situación para Ucrania, puesto que están llegando en más cantidad reservistas, pie de fuerza de parte de Rusia, y cómo en vez de tasar su munición como le pide Occidente a Ucrania, que traten de usar menos munición, que traten de defenderse con menos munición, Rusia está haciendo exactamente todo lo contrario. Rusia está enviando más munición, más sistemas de defensa antiaérea. Muy pronto vamos a ver cómo los rusos van a tomar control de Bakhmut. Se pronostica también que se tome control por parte de Rusia de este territorio perdido recientemente en Kharkiv, lo mismo que la capital del Oblast de Gerson, y que los rusos tomen control total de Zaporilla. Yo pienso de una manera personal que tanto uso de uniformes y discursos por parte de la OTAN en estas reuniones como en Ramstein y como Bruselas, en primer lugar, no han llegado a un acuerdo en el que van a enviar soldados de sus países a territorio ucraniano. También están disipando mucho, alejando el tema de los aviones de combate, porque ya desde el día de hoy, y yo pienso que por primera vez y de una forma definitiva, Rusia le está mostrando los dientes a Occidente con todo lo que ocurrió en el día de hoy en Kaliningrado y en el mar Báltico. Este es el comienzo de una respuesta de parte de Rusia, que no, el éxito de controlar las regiones anexadas en Ucrania no solamente depende de los ataques diarios de tropas de infantería, ni el uso de tanques, ni el uso de aviones de combate, sino de la posibilidad de usar ya unos misiles de más largo alcance. Y estas armas tácticas que hasta el momento tiene tan escondida Rusia, pero que Occidente está tratando por todos los modos habidos y por haber de que Rusia saque estas armas tácticas nucleares. Porque en esta reunión de Bruselas prácticamente eso es lo que se buscó, acelerar esta guerra, y la única forma que veo en que se acelere esta guerra es con un escalamiento nuclear, que ojalá que esto no ocurra, pero de parte de Occidente, con este tipo de reuniones como las del día de hoy y el discurso de Stoltenberg de la mañana de hoy, no se ve un fin cercano a este gran conflicto. Bueno, hasta la próxima, amigos del canal. 8:30